Amén. Qué bueno que estamos reunidos, alegres, agradecidos con el Señor porque Él nos da las fuerzas, nos da la vida y también el deseo de congregarnos para también alabar al Señor y oír el consejo de su palabra. Entonces, con esos motivos preciosos, oremos y pidamos al Señor que su Espíritu Santo nos hable en este día a nuestro corazón. Padre amado, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia tal como somos, pero reconociendo nuestra necesidad, nuestra fragilidad y reconociendo también tu grandeza porque te conocemos, Señor. Tú eres todopoderoso y nos guardas y nos proteges por tu gran corazón. Por favor, habla a nuestros corazones, habla a cada uno de nosotros según lo que estamos viviendo y que esta palabra pueda ser aplicada hoy y todos los días en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El tema o el título de nuestro mensaje del día de hoy es Si no fuera por el Señor. ¿Sí? Si no fuera por el Señor. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 124, que forma parte del grupo de los salmos de peregrinación, así son llamados. Y en este Salmo 124, que solamente comprende 8 versículos, vamos a leerlo todo para tener una idea general y así poder explanar el pensamiento que el Señor colocó en mi corazón. Verso número 1. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, diga ahora Sión. A no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, o sea, en el pasado, cuando se encendió su furor contra nosotros, la ira de los hombres. Entonces nos habrían inundado las aguas, está hablando de experiencias pasadas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, algo interno, emociones, sentimientos, ataques espirituales. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas para destruirnos. Bendito sea Jehová, aleluya, que no nos dio por presa a los dientes de ellos, sus bocas. Nuestra alma, lo más precioso de nuestro ser, escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Amén. Si no fuera por el Señor. Yo estoy seguro, amados hermanos, y ustedes también no me dejarán mentir, nosotros los hombres somos librados de una serie de peligros, de una serie de tentaciones, de una serie de accidentes, de enfermedades, que si no fuera por el Señor, si no fuera por la intervención de Dios, si no fuera por el plan de Dios, si no fuera porque el Señor tiene algo para nosotros, para cada uno de nosotros, tiempo atrás ya hubiéramos llegado a nuestro fin en esta peregrinación en esta tierra. Eso quiere decir que si cada uno de nosotros aún está vivo y puede ver en su pasado todo lo que ha experimentado, todo lo que ha vivido, de qué cosas el Señor lo ha librado y de qué situaciones el Señor lo ha protegido, muchas de ellas el Señor ha abierto nuestros ojos
para que veamos su intervención, para que nuestra fe sea fortalecida, para que en todo momento, cuando nuevamente vengan las tentaciones y las pruebas, porque está dicho que por muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos, y eso puede incluir nuestra entrada después de la muerte, o puede incluir hasta que el Señor venga. Eso prácticamente implica un periodo interesante, ¿verdad? Nosotros no sabemos cuánto es nuestra vida, tampoco cuál final de nuestra vida, como tampoco sabemos en qué momento determinado el Señor va a venir. Por tanto, independientemente de si sabemos o no sabemos, nuestra fidelidad es determinante, nuestra fidelidad es importante. Y algo que sí definitivamente necesitamos tener toda la vida para que la protección del Señor esté sobre nosotros es andar en justicia, es decir, andar correctamente. En otras palabras, a pesar de que nosotros somos del pueblo del Señor y podemos decir, más aún siendo del pueblo del Señor, no podemos darnos el lujo de desviarnos o de hacer cosas incorrectas o de cometer actos imprudentes, ¿verdad? Como el Señor mismo dice, no tentarás al Señor tu Dios. Eso significa hacer algo que lo está empujando a Él a hacer algo, que lo está forzando a hacer. No, nosotros no debemos hacer cosas como esas. O sea, van a haber momentos en los cuales nos vamos a encontrar en un precipicio emocional, en un precipicio espiritual, a través de circunstancias con los hombres, en la relación con los hombres, ¿verdad? Como cuando Jesús fue llevado para ser precipitado, ¿verdad? En un precipicio que había ahí, donde Nazaret, dice, está construida, o sea, supuestamente está en un lugar alto, y ahí hay un lugar donde ellos sabían, sus paisanos, y lo llevaron ahí para despeñarlo. Pero eso no sucedió. ¿Por qué? Y no es que el Señor lo haya provocado. Él estaba predicando la palabra de su Padre y ellos se enfurecieron. Está exactamente como dice aquí. Cuando se encendió su furor contra nosotros, se encendió el furor de ellos en la sinagoga, lo sacaron de la sinagoga y lo llevaron para despeñarlo. Pero dice la Escritura que él se dejó llevar, pero ya ahí arriba, él se dio vuelta y pasó en medio de ellos y se fue. No pudieron hacerle absolutamente nada. Hermanos, nosotros necesitamos andar en rectitud. Como hemos hablado, necesitamos andar en integridad. Vean ustedes que hay muchos casos registrados en la Escritura, de los cuales son un ejemplo para nosotros. Uno de ellos, el primero de todos, es nuestro padre Adán, que el Señor le dijo, no vayan a comer del fruto de ese árbol. O sea, la advertencia ya estaba, la consecuencia ya había sido dicha, la creyeran o no, eso ya no era problema del Señor, estaba en el corazón de Adán y Eva la responsabilidad de obedecer. Pero cuando llegó Satanás para tentarlos, ¿ustedes creen que el Señor no se dio cuenta? Algunos pueden pensar, yo creo que no, porque cuando él llegó al paraíso, llegó, Adán, ¿dónde estás? Parecía que no sabía de nada. Bueno, la omnipresencia divina, nosotros no podemos escondernos de nada. Y por otro lado, Satanás no puede hacer absolutamente nada sin el permiso divino. Él llegó ahí al jardín, el Señor lo permitió y esperó que Adán, su hijo, manifestara la obediencia que él esperaba de sí y también de su esposa, que le creyeran más a él que a esa serpiente mentirosa. Entonces, como ellos se llevaron por ese palabrerío que llegó allí diciendo, no, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Y eso comenzó a minar la fe de ellos, comenzaron a desconfiar hasta de Dios. No es posible que Él nos esté evitando algo que es para nosotros. Y entonces se aventaron y se lanzaron al precipicio, y realmente así sucedió. Miren, el Señor no los protegió. Hasta después tuvo que llegar, tuvo misericordia de ellos, les habló una palabra, los vistió
pero de todos modos lo sacó del paraíso. Entonces eso quiere decir que nosotros no podemos tentar al Señor, no podemos darnos el lujo de decir, no, pues yo ya soy hijo de Dios, el Señor me va a guardar en todo lugar. Sí, Él nos va a guardar, Él quiere guardarnos. De hecho, si no fuera por el Señor, ya hubiéramos salido de este mundo. Pero no debemos abusar de esa protección divina, porque esa protección está sobre sus santos, sobre aquellos que le obedecen. Entonces, otro ejemplo en la Escritura está lo que encontramos en el libro de Esther, en el capítulo número 3, sobre el decreto que Amán había conseguido que el rey firmara para destruir a todos los judíos. Los judíos no sabían nada. Se dan cuenta que muchas veces nosotros podemos entrar a luchas tremendas de infamia, de calumnia, de personas que quieren hacernos daño, ¿verdad? Personas que quieren destruirnos y que van a planear hasta un asalto, van a planear algo para que perdamos la vida, como sucedió con ese decreto que se había determinado. Amán odiaba a los judíos y entonces él convenció al rey, pero algo sucedió. Ahí estaba involucrado Mardoqueo, se involucró Esther. Ustedes saben cómo es que llegó todo eso. Yo voy a ahorrar tiempo porque hay otras cosas que quiero compartir, pero es un ejemplo importantísimo de ver que en ese libro de Esther se menciona la providencia de Dios, es decir, la forma como Dios interviene en los asuntos de los hombres de una manera misteriosa, de una forma extraordinaria, podemos decir así hasta fantástica, no en el sentido de que no sea real o surreal, no, sino en el sentido maravilloso, ¿verdad? Algo como él vino y se lo declararon a Mardoqueo. Mardoqueo se dio cuenta, oyó las cosas, se lo dijo a Esther y Esther comenzó a ver qué iba a hacer. Mardoqueo le dijo y Esther oró y buscó y ayunó y todo y se presentó y sabiamente en el momento oportuno le da a conocer lo que el malvado Amán había planeado. Dice que la horca que ese hombre había también determinado para matar ahí a Mardoqueo, ¿verdad? Y todo lo que se había decretado fue destruido. Y se les ordenó a los judíos que si alguien se atrevía a atacarlos, ellos podían defender su vida. Entonces el Señor intervino, pero ustedes pueden ver ahí, creo tal vez este Salmo 124 podría hasta recordar esas cosas, si no hubiera sido por el Señor, como dice aquí, a no haber estado Jehová por nosotros, como quien dice, si Él no estuviera a nuestro lado, o en otras palabras, si Él no estuviera con nosotros, o en otras palabras, si Él no estuviera a favor de nosotros. Como dice en el libro de Isaías, que no hay un Dios tan precioso que trabaje a favor de aquellos que esperan en Él. Entonces, hermanos amados, lo único que nosotros necesitamos mantener es nuestra vida recta, la justicia, la integridad, porque cuando una persona practica la impiedad, la protección no estará sobre él. Sucedió en el libro de Josué, capítulo número 7, se habla que el Señor ordenó que atacaran Jericó. Y ellos van a atacar Jericó, pero el Señor les había dado una advertencia. Les había dicho, ustedes no van a tomar nada de esa ciudad. Todo está consagrado para el Señor. Todo lo que está ahí, todo el despojo, todo lo que ellos iban a tener de riqueza en esa ciudad de Jericó sería consagrado al Señor. No para el pueblo. Nadie debía tomar un solo centavo. Pero ustedes saben lo que sucedió con Acán. Cuando él entró a la ciudad, él peleó y fue protegido ahí, ¿verdad? Él peleó, pero cuando ya estaba ahí se vio tentado de tomar aquel lingote de oro, aquel manto babilónico y otras cosas que él vio ahí interesantes, se las llevó a escondidas sin que nadie se diera cuenta. Es que qué terrible es cuando una persona piensa que nadie lo mira, pero no puede tener el temor de Dios en su corazón y percibir y tener la conciencia
y mirar para arriba, saber que Dios sí está observando nuestro proceder y nuestro camino, nuestras acciones, hasta los más íntimos de nuestros pensamientos. Y pareciera que Él no hace nada en el instante, ¿verdad? Pero Él está esperando a ver qué vamos a hacer. Porque Él nos ha dado una voluntad y esa voluntad nos responsabiliza. Esa voluntad es la que también nos permite aceptar al Señor como Salvador o rechazarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Pues hasta el momento se conquistó Jericó, todo estaba maravilloso, Josué estaba pero en lo alto de su autoestima. Todos se sentían poderosos porque aquella ciudad se había derribado, los muros habían caído cuando ellos habían gritado y las trompetas habían sonado. Era algo espectacular, ellos estaban emocionadísimos. Y entonces cuando van a conquistar o a pelear contra otra ciudad, la ciudad de Jai, entonces sus comandantes dijeron: Josué, mira, no gastemos las fuerzas del ejército, mandemos solo 3,000 hombres, esa ciudad es pequeña comparada con Jericó. Josué dijo: está bien, y no consultó al Señor. ¿Cómo es que muchas veces nosotros, después de salir de grandes batallas y con una gran victoria, llegamos a sentirnos tan confiados que después queremos hacer las cosas porque creemos que ya las podemos, en lugar de nuevamente consultar al Señor para que Él nos pueda decir algo está sucediendo? De hecho, dice la Escritura que cuando fueron a atacar Jai, pues salieron huyendo los israelitas. Creo que tomaron muerte, porque viene y ellos cuando atacaron salieron huyendo, y según lo que yo recuerdo fueron como 36 hombres que murieron. Entonces Josué vino y se postró delante del Señor. Dice aquí si me acompañan, en el libro de Josué, capítulo número 7, en el verso 11. No, veamos aquí desde el verso 7. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán? Imagínense, ya está lamentando, pensando que es el Señor que no cumple con su palabra, para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Imagínense, hermanos. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. O sea, él estaba muy preocupado como líder. Él no había hecho nada malo, pero no sabía por qué estaba pasando eso. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Vean que Josué está diciendo: Señor, el problema no es con nosotros, el problema es con tu nombre. Porque la fama de tu nombre ha llegado aquí y ahora tu ejército está huyendo. Entonces, ¿quién va a ser humillado? Tu nombre, Señor. Entonces dice aquí en el verso número 10, 7:10 de Josué: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Fíjense ustedes, aquí viene el Señor y dice: ¿por qué te postras así? ¿Por qué estás orando de esa manera? Entonces dice en el verso 11: Israel ha pecado. No tienen que leer más. Israel ha pecado, dice. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema. Y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Entonces, pero algo que es muy importante mencionarlo es que el Señor le dijo: Israel ha pecado. Hermanos, no era el pueblo, era un solo hombre. Pero lo que el Señor nos está enseñando es que el pecado de un hombre
afecta a todo el pueblo. Por eso es que hasta 36 hombres guerreros murieron por causa de Acán. Y lo que está diciendo es que nosotros formamos parte de un organismo vivo, formamos parte de un cuerpo. Y un miembro que esté fallando afecta a todo el organismo. Un miembro que está con una llaga, todo el cuerpo tiene dolor. Hasta aquí nosotros fruncimos aquí, ¿verdad? En el ceño, la frente, porque sentimos el dolor. Hasta nuestro otro miembro, la mano, se va ahí para contemplar y tratamos la manera de curar si hay una infección, porque si hay una infección en cualquier miembro del cuerpo puede hasta comenzar fiebre en todo el cuerpo. Lo que estamos diciendo entonces es que cuando el Señor le dijo Israel pecó, Él estaba diciendo es necesario encontrar dónde está el mal y curarlo, porque si no, todo el cuerpo va a ser afectado. Esa es la importancia de que nosotros tengamos una transparencia de vida en el cuerpo que nos movemos, en la iglesia, ¿verdad? En este organismo vivo que somos. No podemos estar escondiendo cosas de nosotros, ¿verdad? Porque les va a afectar a los otros. Nuestra vida debe ser íntegra en todo el aspecto y entonces seremos protegidos y seremos guardados. Entonces, cuando una persona practica la impiedad, la protección se va de su vida. De hecho, fue eliminado Acán. Hasta que él fue eliminado, entonces ellos volvieron a guerrear y la conquistaron sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, si no fuera por el Señor, nosotros estaríamos perdidos. En nuestra vida cotidiana sería una batalla imposible de vencer si no fuera porque el Señor está con nosotros. Por eso es que el Salmo 124 es muy importante y se repite 2 veces en el verso 1 y en el verso 2. Dice, a no haber estado Jehová por nosotros. Verso 2, a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, dice. Y está hablando contra nosotros. ¿Por qué? Porque otra vez somos un organismo, un cuerpo que necesita estar reconociendo la presencia del Señor y que no somos suficientes o autosuficientes. Necesitamos percibir nuestra fragilidad, necesitamos percibir lo inútil que somos y que solamente por la gracia y la protección del Señor podemos permanecer en pie. Por otro lado, hay personas inconversas, personas impías que viven su vida de acuerdo a lo que ellos creen. Y muchos de ellos también son librados de grandes accidentes, de grandes peligros. ¿Por qué es eso? No son cristianos, pero el Señor los libra a muchas personas que conocemos. Ay, Dios mío, me libró, ¿verdad? Él anda en su camino, anda haciendo lo que quiere, pero reconocen que si no hubiera sido por el Señor, ya estarían en la tumba. ¿Por qué razón eso? Porque Dios tiene un propósito en la vida de esa persona. Y hasta que se cumpla su propósito, Él va a protegerlo y guardarlo. Probablemente no ha llegado el tiempo de su arrepentimiento o el tiempo de su conversión y el Señor está teniendo paciencia con él y le ha mostrado su misericordia, guardándolo, protegiéndolo en determinados momentos de su vida. ¿Sí? Esa es una razón. Pero hay otra razón por la cual el Señor también puede guardarnos a nosotros a pesar de no andar correctamente. O sea, es necesaria la integridad. Pero si por acaso nos desviamos por algunas cosas, por cuestiones de dinero, por cuestiones de tentaciones de cualquier tipo, ¿verdad? O porque estamos débiles espiritualmente, el Señor puede guardarnos. Pero aquí viene la segunda parte, o la segunda, digamos así, razón por la cual el Señor puede protegernos, y es por su gran compasión. Hay un texto en la Escritura, en el libro de Jueces. Yo quiero que ustedes me acompañen. Josué, Jueces, está allí en el capítulo número 10 de Jueces, en la época del juez Jefté. Vamos a ver aquí.
En el versículo número 9 dice, y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Vean ustedes que ellos fueron atacados. Los hombres llegaron para batallar contra ellos y destruirlos. Y Israel entró en una gran aflicción. Y ellos no estaban caminando bien, no estaban. Pero el Señor, en su infinita misericordia, hizo algo extraordinario. Vean ustedes aquí. Verso 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Gracias, Señor. Diciendo, nosotros hemos pecado contra ti. Qué importante es el reconocimiento de nuestro pecado. Porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. O sea, habían caído en idolatría. Y por eso el Señor dejó que los enemigos estuvieran tomando control de ellos. ¿Cómo es que personas o instituciones o lo que sea pueden tener dominio sobre nuestras vidas? Porque abandonamos al Señor, porque lo dejamos. Y Él en su infinito poder y en su soberanía permite que los enemigos muchas veces lleguen y tomen control de determinados asuntos nuestros. ¿Y con qué propósito? Bueno, hacernos entender que sin Él estamos perdidos por pura misericordia. Vean ustedes aquí qué sucedió. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, verso 11, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos? Y aquí el Señor hace una lista de todos los enemigos que han levantado contra Israel. Y dice, de los de Sidón, de Amalec y de Mahón, y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? O sea, esa lista era enorme. Pero siempre el Señor salió ahí para protegerlos. Podemos decir entonces, si no fuera por el Señor, si no fuera porque Él ha estado a favor de nosotros, ya hubiéramos sido destruidos. Entonces dice, mas vosotros, verso 13, me habéis dejado. Yo los he guardado, los he protegido, los he mantenido. Pero vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Vean ustedes qué determinación divina se revela aquí. Yo no os libraré más. Pareciera que la paciencia de Dios llegó a su límite. Yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que habéis elegido. Ya que están confiando en esto y en aquí, en aquello, vayan ustedes con esos dioses que nosotros mismos creamos y que los libren ellos. Que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Pero ahora los israelitas reconocen que esos no son dioses. Qué tontería, qué vanidad. Dice la Escritura que aquellos que adoran la vanidad, los ídolos, se convierten en igual que ellos. Vanidad, vanos. Vacíos, sin sentido, sin valor. Verso 15, y los hijos de Israel respondieron a Jehová. Ellos estaban ahí, Señor, pero esto, hemos pecado, por favor, perdónanos. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Haz lo que quieras, Señor. Solo te rogamos que nos libres en este día. Como quien dice, esta última vez. Sí, ellos realmente estaban muy afligidos. Tan afligidos estaban que estaban ellos mismos marcando un límite para la intervención de Dios. Señor, por lo menos esta última vez. Imagínense, eso era demasiado. Nunca digan eso. Nunca lleguen a decir una cosa así. Señor, que esta sea la última. Ay, no. Nosotros marcar un límite, no, que sea el Señor que marque el límite, pero no nosotros. Podemos cortar la gracia de Dios. Y dice, pero algo hicieron. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos. Y sirvieron a Jehová. Pero no fue una cuestión de solo dejar a un lado, guardados para un tiempo, no. Esto significa bastante tiempo. Ellos lo dejaron, abandonaron eso. Señor, tienes razón, esto no nos salva. Estos han estado en medio de nosotros, pero simplemente las cosas se ponen peores. Tenemos que servirte a ti. Y ellos comenzaron a mostrar su cambio, su conversión. Y entonces dice aquí algo que para mí es algo impresionante, precioso. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Oigan, hermanos, dice que Dios fue angustiado. Aquí al principio dice que
Israel fue afligido en gran manera, pero Dios también se aflige cuando nosotros estamos así en una aflicción excesiva. Él también se aflige y Él quiere intervenir, pero Él quiere que nosotros aprendamos a verlo a Él como la única esperanza de nuestra vida, para que nunca más confiemos en otras cosas, en otros ídolos, en otros dioses. Y algo que vale la pena que mencione es que cuando dice, y Él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel, eso quiere decir, en otras palabras, que Él no pudo, dice en el hebreo da a entender también eso, que Él no pudo retener su compasión. Fíjense, Él no pudo retenerla. Su compasión es tan grande que cuando alguien está en gran aflicción, Él también se aflige y su compasión explota. Lo que estoy diciendo es la compasión divina es como una fuente cerrada, es como una fuente sellada, pero con un sello que únicamente la conversión y la angustia humana puede liberarlo. Ese sello de la fuente de la compasión de Dios solo puede ser quitado a través de la conversión y de la aflicción verdadera de un corazón. Entonces Dios no va a resistir más. Él no va a poder retener más. Él lo ha sellado, pero es un sello bien leve, bien suave, frágil. Y lo único que Él quiere es la conversión y la angustia humana para soltar su compasión. ¡Ah, qué precioso el Señor! Dios nos libra de muchas cosas. Y cuando clamamos a Él, Él otra vez vuelve a protegernos. Si no fuera por el Señor. Si no fuera, a no haber estado Jehová por nosotros, a no haber estado Jehová por nosotros, a tiempo, dice, nuestros enemigos nos hubieran tragado vivos. En el verso 3, vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Ay, Señor, qué bueno es el Señor. 2 veces, como ya mencioné, se repite esa frase, porque yo creo que lo que se está expresando ahí es que el pueblo de Dios, como cuerpo y también individualmente, como miembros de ese cuerpo, cada uno de nosotros esté consciente de nuestra fragilidad. Si no fuera por el Señor, no estaríamos donde estamos. Si no fuera por el Señor, no tendrías lo que tienes. Si no fuera por el Señor, no tuvieras la salud que tienes. Si no fuera por el Señor, no estarías donde estás. En otras palabras, tenemos que tener un reconocimiento. Por eso es que este salmo es también una alabanza. Es un cántico de gratitud, de acción de gracias. Cuando dice aquí en el verso 6, bendito sea Jehová. Él está diciendo, alabado sea el Señor. Y cuando se alaba al Señor, se agradece. Cuando se agradece, se alaba al Señor. Cuando dice alabad al Señor, eso significa también denle gracias por lo que Él ha hecho en sus vidas. Entonces, una conciencia clara de nuestra fragilidad es necesario mantenerla durante toda nuestra peregrinación. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, ya hubiéramos sido destruidos. Por eso es que es convocada aquí toda la comunidad de Israel cuando dice en el verso 1, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. Dice, ¿por qué? Está diciendo, todos ustedes que forman parte de la comunidad, de la nación, todos ustedes que forman parte de la iglesia, todos ustedes que forman parte de una iglesia local, díganlo, dice. ¿Por qué? Porque necesitamos expresar con toda honestidad. Solo Él merece toda honra y toda la gloria. Y necesitamos ver nuestra gran fragilidad. En el Salmo 118, en el verso número 2, dice, diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, ¿lo temes tú? Que para siempre es
su misericordia. Entonces, esto aquí es un reconocimiento que todos y cada uno de nosotros necesitamos mantener durante toda nuestra peregrinación. Como dice aquí en el Salmo 94, en el versículo número 17, si no me ayudara Jehová, vean ustedes qué precioso esto. Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio, la muerte. Si no me ayudara el Señor. Si no te ayuda el Señor, estás perdido. Si no te ayuda el Señor, ¿de qué vale tener cosas materiales? El Señor puede hasta dejarnos. ¿Qué vale si no nos ayuda el Señor? ¿Saben por qué? Porque existe una seguridad, escuchen lo que les voy a decir, existe una seguridad de destrucción. Nosotros prácticamente seríamos destruidos si no fuera porque el Señor está a favor de nosotros. Si no fuera porque Él interviene, como dice aquí, vivos nos habían tragado. En Números capítulo 16, cuando está hablando de la rebelión de Coré, ¿verdad? Allí en el capítulo 16, en el verso 20, dice que vivos, la tierra se abrió y vivos ellos descieron al abismo. Con todos sus cuerpos descieron al abismo. ¿Pero qué está diciendo ahí? Hubo rebelión. Los hombres en su desobediencia contagiaron a otros. Eran levitas y contagiaron a otros porque nosotros también somos santos, ¿verdad? No solo ustedes, Moisés y Aarón. ¿Y qué pasó? Hubo un juicio de parte de Dios y ellos están aquí. Vivos nos habrían tragado. Pero también en el libro de Proverbios, en el capítulo número 1, hay un texto que vale la pena que lo consideremos. Vamos ahí. Proverbios capítulo número 1 está hablando aquí, dice en el verso número 10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, está hablando de los impíos que quieren destruirnos con sus engaños. No consientas, dice. No lo aceptes. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. O sea, hazte parte de nuestra banda. Hazte parte de nuestra facción. Hazte parte de nuestro grupo. Aquí vamos a hacer mucho dinero. Cuidado. No seas atraído por eso. Y dice, acechemos sin motivo al inocente. Hay un montón de gente bruta ahí que cae porque quieren hacerse ricos y dice, miren, aquí hay cosas que podemos hacer, quieren invertir, sí, queremos, les vamos a dar tanto por ciento, sí, queremos, todos vamos a, entonces tienen que dar mensualmente cierta cantidad, está bien, y caen en un engaño, en una trampa. Dice en el verso 12, los tragaremos vivos como el Seol. ¿Se dan cuenta? Hombres, lo que quieren es tragarnos vivos. O sea, destruirnos y sin ninguna esperanza. Y enteros como los que caen en un abismo. Oh, solo el Señor para librarnos. Si no fuera el Señor, ya hubiéramos estado totalmente destruidos. Como dice también aquí en el verso número 4. Entonces nos habrían inundado las aguas. Aguas habla de multitud en las Escrituras. O también de pruebas, de momentos bien difíciles. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Si el enemigo viene como río contra ti, se está hablando de un ataque, puede ser un ataque físico, puede ser un ataque emocional, puede ser también un ataque espiritual. Hubieran entonces pasado nuestra alma las aguas, dice, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. ¿De qué está hablando aquí? Bueno,
Según en el libro de Apocalipsis vemos que el gran dragón, la serpiente antigua, lanza aguas, un río de su boca. Ese río de iniquidad, palabras, como atacó a Adán con palabras, así el final del conflicto, el conflicto final, ¿verdad? Será también a través del río de sus palabras que van a engañar a toda la humanidad. En el Salmo 18, también leemos en el verso número 16, que dice: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Es el Señor que lo sacó. Pero cuando está hablando de las muchas aguas, no está hablando solamente de un río que entró ahí, se estaba ahogando, o de un lago, no, está hablando, o de un pozo. Hasta podría ser algo físico, literal, pero está hablando de multitudes que trataron de agarrarlo, de arrebatarlo para destruirlo. En el Salmo 32 también se repite algo ahí. Versículo número 6 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Esas aguas, esas intenciones, esas acciones que los enemigos, que los hombres han preparado para destruirnos, no se harán cumplidas en nosotros, porque el Señor nos guardará y nos protegerá. Y en el Salmo 144, en el verso 7 dice: envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños. ¿Se dan cuenta? Aguas, hombres extraños, hombres que vienen con la intención de destruirnos. Entonces, cuando está hablando en el verso 4 y el verso 5 del Salmo 124 sobre aguas, está hablando de personas extrañas, de enemigos que están tratando ahí de destruirnos física o emocionalmente. No temas a las palabras de los hombres, no temas lo que los hombres pretendan hacer contra ti. Eso sí, como dice el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo, porque además de eso nada pueden hacer. Pero yo os enseñaré a quién debéis de temer, dice el Señor. Debéis de temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, nuestro temor debe ser el Señor. De tal manera que en esta vida, en esta tierra, necesitamos andar con esa integridad, con esa vida correcta, cuidándonos en todos los aspectos que hay en el relacionamiento humano y en las tentaciones de esta vida, y la protección de Dios estará sobre nosotros. Por otro lado, dice aquí en el verso número 6: bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos. En otras palabras, está diciendo: bendito sea Jehová que no nos entregó en las manos del enemigo. Eso significa que Dios establece los límites. Dios establece hasta dónde se va a llegar la tentación que estamos cayendo. Por eso es que el Señor nos recomienda que todos los días oremos: Señor, líbranos de caer en tentación. Porque cada uno de nosotros está propenso, o digámoslo así también, inclinado debido a nuestra propia naturaleza adámica caída a caer en la tentación. Y entonces tenemos que orar al Señor: Señor, guárdanos. Si no es por ti, estamos perdidos. Si no es por ti, ese reconocimiento de su grandeza va a hacer que nuestra fragilidad sea protegida y sea guardada. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios establece límites, como exactamente lo vemos nosotros también en el libro de Job, en el capítulo número 38. Si me acompañan ahí, van a ver algo impresionante que el Señor está hablándole a Job. Dice en en Job 38, verso número 11. Vamos, 10 también. Está hablando del mar. En el verso 8 dice: ¿quién encerró con puertas el mar? Está hablando del mar. Y luego dice en el verso 10: y establecí sobre él mi decreto, una ley. Le puse puertas y cerrojo, límites. Aquí dice: y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. No importa
con cuánta fuerza los enemigos o el enemigo venga contra ti y sus olas vengan y den con fuerza, tú puedes hacer lo mismo que haces cuando vas al mar. ¿Qué hacemos? ¿Ven? Generalmente los que no nos atrevemos a entrar a la profundidad del mar por respeto o por miedo, una de las dos, es que cuando viene una onda lo que hacemos es nos hacemos para atrás y solo nos llega un poquito del agua a los pies, ¿verdad? Nos reímos. Pero si estuviéramos ahí donde cae lo mejor de la reventación, probablemente hay personas que les han quebrado las piernas, que los agarra y se los lleva en la corriente para adentro y se mueren. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado. Nosotros no podemos ir tampoco traspasar los límites, como dice, respeta los límites antiguos, dice, lo que ya está establecido. Y el Señor establece límites. Entonces, nosotros también mantengámonos al margen de esa situación, ¿verdad? No demos oportunidad que el enemigo con sus ondas nos alcance, sino que simplemente nos mantenemos en la cobertura del Señor y Él no podrá tocarnos. Con razón dice, no nos dio por presa a los dientes de ellos, no nos entregó. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, debemos alabarlo, debemos bendecirlo, debemos glorificar su nombre, porque Él nos ha protegido. En el pasado podemos hacer memoria de tantas situaciones, vicisitudes de la vida en las cuales hemos visto la mano del Señor y Él nos ha librado del lazo del cazador. Como dice también en el Salmo 27, en el verso número 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ellos querían pasarse del límite, ¿verdad? Dios puede permitir cosas, pero cuando hay límite, ya no se pasa ahí. El límite de Dios no se pasa. Los enemigos no lo pasan. Nosotros sí podemos tener el peligro de pasar el límite, ¿verdad? Pero el consejo santo es que no lo hagamos. Por eso es que en el libro de Proverbios también leemos en el capítulo 30 y en el verso 14, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La gente está ahí, las multitudes están ahí, las aguas están ahí y sus bocas, dice, son como cuchillos para tratar de destruirnos. Y para concluir este mensaje, solo quiero recordarles la obra que Cristo Jesús hizo sobre nosotros o a favor de nosotros. Cristo nos redimió del poder de las tinieblas. Cristo nos rescató del mercado de esclavos, porque estábamos vendidos al pecado. Las corrientes de Satanás estaban en nuestros brazos y en nuestros puños y también en nuestros pies, ¿sí? En nuestros tobillos, ahí estaban. Estábamos vendidos al pecado y de allí nos sacó el Señor. Vean ustedes cómo es que Él se arriesgó. Él llegó a romper todo, ¿verdad? Incurrió en medio del ejército enemigo para rescatarnos a nosotros debido a su gran compasión, porque Él no puede retener su misericordia. Bendito sea su nombre. Qué triste que Absalón persiguió la sangre de su propio padre. Él no le importó y trató de matar a su padre. En Apocalipsis capítulo 17, verso 6, habla de la gran ramera. La gran ramera, ahí es la iglesia falsa, la iglesia apóstata. Y dice allí que esa gran ramera está ebria, o sea, ha bebido la sangre de los santos. Y se ve una multitud, ahí Juan la ve, por eso que cuando ella vio a la prostituta, a esa gran ramera, él quedó asombrado, dice, probablemente la reconoció. Quedó asombrado porque ella iba en multitudes, como aguas, como ríos, inundando todo, bebiéndose, embriagándose con la sangre de los santos, con la sangre de los mártires de Jesús, dice ahí en Apocalipsis 17:6.
O sea, nosotros vamos a enfrentar cosas, y principalmente en estos últimos tiempos, que la persecución será a través de hombres, y no solamente de hombres impíos, de hombres que ya están entregados a la voluntad de Satanás, sino hombres religiosos que establecerán su propio sistema religioso y que perseguirán a aquellos que permanecen fieles a la doctrina de Jesús. Solo el Señor puede guardarnos. Sí, Dios está a nuestro lado. Eso sí tenemos que estar seguros. Dios está a nuestro lado. Uno de sus nombres es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Él tomó nuestra porción, pegado por nuestras transgresiones. Él está con nosotros. Si no fuera por el Señor, aún estuviéramos en nuestras transgresiones. Él fue entregado. Él se entregó a sí mismo por nuestras transgresiones. Eso quiere decir a favor de nosotros, para librarnos del pecado. Y dice, y resucitó, escuchen, para nuestra justificación. Todo lo hizo a favor de nosotros, por su gran amor, por su gran compasión. Nos libró del pecado, nos libra de las tentaciones, nos libra de los momentos difíciles, nos libra de los ataques. Si no fuera porque el Señor estuviera con nosotros, ¿qué sería de nosotros? Y así fue como Él también resucitó para nuestra justificación. Eso quiere decir, Él resucitó para presentarnos delante del Padre justos y perfectos como Él es. El Señor ya no nos ve a nosotros como nosotros todavía nos vemos. Tenemos que aprender a vernos con los ojos del Señor para que ya dejemos de vivir como nosotros vivimos. Seguir viéndonos como somos, eso solo nos inclina y nos empuja a seguir viviendo en el pecado. Vernos como Dios nos ve nos va a ayudar a vivir en santidad. Que la gloria del Señor pueda estar sobre sus vidas, tocarlos, visitarlos y ver la intervención divina del Señor, ver sus límites que Él establece, ver su protección que Él nos da si nosotros andamos en obediencia y en integridad. Si no fuera por el Señor, estaríamos perdidos. Mas porque es por el Señor, nosotros estamos ahora en gran victoria y queremos agradecerle por eso. Padre amado, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, que dio su vida por nosotros, que vino a esta tierra para identificarse con nosotros, que se hizo hombre para poder entender todas nuestras tentaciones, pero sin pecado, y que fue al infierno para sustituirnos y pagó la culpa, pagó lo que nosotros debíamos, toda la deuda que teníamos contra ti, Señor, fue pagada por nuestro Señor Jesucristo y se levantó de ese lugar para que nadie que cree en ti tenga que ir a ese lugar de tormento, sino pueda subir a los cielos de donde tú estás esperándonos y donde también nosotros te esperamos, Señor. Gracias en esta hora. Bendice tu palabra, sabemos que es bendita. Bendice el corazón de nuestros amados hermanos para que os puedan aplicar esa palabra en sus vidas y puedan recibir el beneficio que ella grandemente nos da. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor con ustedes y si el Señor nos permite, nos vemos el próximo domingo. Y en breve estaremos en Guatemala si el Señor también nos permite. Amén.